Los saboteadores con cara de puño vociferaban mientras que Gloria trataba de terminar su primera canción en un pequeño bar de mala muerte en la Ciudad de México. Mientras más fuerte cantaba, más le gritaba el público para que se callara. Según la descripción que Gloria hace de esa noche en sus memorias, la multitud respaldó el maltrato verbal con acciones, lanzándole primero los limones de sus vasos y luego los vasos. Era humillante, por no decir peligroso. Para Sergio, sin embargo, era perfecto. Era un entrenamiento sumamente valioso para el tipo de estrella que Gloria Trevi sería. Unos días antes, Sergio había reunido a todo el mundo en el estudio. Tenía noticias y órdenes que ejecutar. La noticia: BMG estaba a punto de establecer una fecha para el lanzamiento de ¿Qué hago aquí? Las órdenes: todo el mundo en el estudio, desde las secretarias y las cantantes, se convertiría desde ese momento en promotoras de conciertos de tiempo completo. Sergio quería que todas salieran a la calle a identificar lugares donde Gloria pudiera cantar. Bares, restaurantes, clubes de striptease, no importa, lo que fuera, siempre y cuando le dieran un micrófono y la subieran al escenario. No importa dónde, no importa que paguen, no importa qué horas la hagan trabajar. Cuando su álbum estuviera en almacenes, Gloria tenía que estar lista para convertirse en sensación. Y para Sergio, no había mejor forma de empezar a entrenarse que intentando cautivar a un público que ni siquiera la conocía. Es por eso que esa noche, la aspirante a diva se encontraba en ese antro batallando con una manada de borrachos enfurecidos. Lo peor era que Gloria ni siquiera sabía qué tipo de canciones podrían interesarles para callarlos de una vez por todas. Aparte de su escaso repertorio de boquitas pintadas, más o menos las únicas canciones que se sabía eran las que todavía no se habían dado a conocer, escritas por ella, y no había forma que en esta multitud ofuscada por el licor fuera a prestarle atención a otra cosa que no fuera una canción que ya conocían. Bueno, bueno, dijo Gloria. ¿Quieren que me vaya? Sí, vociferó la multitud. Pues, dijo Gloria, chinguen a su madre. Y entonces, como se imaginaba de que todos modos la iban a echar del escenario, iba a cantar lo que le diera la gana. Se lanzó a una interpretación de Doctor Psiquiatra, más bien gritando la letra en lugar de cantarla. Al carajo con ellos, pensó, mientras gritaba la letra. Gloria recogía puñados de basura mojada que le habían lanzado, las cáscaras de limón, las servilletas empapadas y los vasos partidos, y los empezó a lanzar hacia el público. Agarró una lata de gaseosa y se la vació todo al que estuviera a su alcance. Apenas terminó la canción, Gloria salió de un salto del escenario, antes de que la multitud pudiera montar el contraataque. Podía oír el rugido de las multitudes a sus espaldas, cuando el dueño del bar se le acercó corriendo. Estuviste fantástica, dijo con efusión. Has sido la primera principiante a la que no destruyeron. En ese momento, con el caos a sus espaldas, se dio cuenta que era el público antes hostil el que estaba pidiendo una repetición. Empezaron a circular rumores sobre una joven hermosa y alocada de medias rasgadas y cabello revuelto, que salía al escenario como si hubiera estado en una pelea callejera, o como si estuviera lista de empezar una pelea si el público no se rendía. Era la antiboquita, y eso era exactamente lo que Sergio estaba buscando. Sergio no repetía errores, por lo menos no en su vida profesional, y había visto lo que ocurría cuando trataba de atenuar el crudo atractivo sexual de su artista. A las boquitas les había hecho un montaje de seriedad musical, y en pocos meses se habían esfumado. Ahora Sergio convertiría la espontaneidad de Gloria en la clave de su atractivo, y la mejor manera de afinar ese aspecto, quizás la única forma, era haciendo que se presentara en los ambientes más duros e impredecibles que pudiera encontrar. Sergio había incursionado en el grunge antes de que éste tuviera un nombre, pero para él no era más que un deliberado programa de entrenamiento, y no un estilo musical orgánico. Cuando se trataba de grabación, no dejaba nada al azar. Las canciones de Gloria habían sido arregladas en el estudio con maestría y esmerada atención a los detalles, pero tratándose de presentaciones en vivo, la instaba a salir con un mínimo de polimiento. Sus atuendos eran armados según lo que se le antojara a Gloria ese día, y sus compañeros de montaje muchas veces contaban con apenas de Mari y una videograbadora.
Su acompañamiento iba de chapuceras bandas locales a un reproductor de cintas estridente, y su repertorio solía incluir canciones de éxito que acababa de aprenderse esa misma tarde. Gloria no estaba acostumbrada a cantar con orquesta en vivo, tan solo había hecho el papel de vocalista principal en una de las canciones de Las Boquitas, y por lo tanto, en su primera representación como solista, no sabía cómo debería terminar la canción, si la terminaba ella o la terminaba la orquesta. Siguió cantando Tristeza una y otra vez, a la espera de que la orquesta se fuera silenciando. Entretanto, la orquesta esperaba la indicación de tocar el último acorde. Al cabo de 45 minutos de la misma canción, el público bañado en sudor se había retirado de la pista de baile, y la voz de Gloria empezaba a quebrarse. Finalmente, a mitad de un verso, se detuvo en seco. La audiencia estalló en enloquecidos aplausos, recuerda Gloria, pero más de alivio que de entusiasmo. Sus disparates públicos hicieron que su aprendizaje le destrozara los nervios y resultara en humillación, pero al menos lograba captar la atención. Gloria se hacía conocida en muchos pequeños bares, recintos sin ventanas. No obstante, ella sabía que era más conocida como una atracción de segunda que como una artista y compositora de canciones serias. Todos los que habían escuchado rumores sobre la Trevi querían ver qué clase de turbulencia crearía esta bestia en medias largas. Por ella no había problema. Gloria aceptaba su notoriedad con una irónica ligereza, incluso llegando a dibujar una caricatura que la representaba como un esperpento de carnaval. En su boceto aparece como una vaca con una pata adicional, junto a una leyenda que dice: "Pásele a ver a la vaca de 5 patas". Otra noche, Sergio recibió una oferta para que Gloria cantara en un club nocturno estilo dólar por baile. El tipo de bar que ya casi no existe en los Estados Unidos, pero que todavía es popular entre solteros latinos en pueblos fronterizos. Con este tipo de público, era imposible albergar ilusiones de que les interesara nada más que echarle un vistazo a una adolescente vestida de manera escandalosa, que supuestamente hacía locuras en el escenario. Sergio escandalizó incluso a su vaca de 5 patas al aceptar la presentación. Por primera vez, Gloria era la mujer más modestamente vestida del lugar. Hizo su presentación y se sorprendió con el cálido aplauso que recibió. Se sorprendió un poco menos después cuando casi todos los hombres del público le ofrecieron dinero por bailar con ellos. El dueño del club era de la opinión de que con poco de trabajo, tal vez tuviera un futuro. Si te vistes un poco más sexy, le dijo, creo que podrías tener éxito aquí. La lección derivada de esas presentaciones no pasó inadvertida para Gloria, lo que fue exactamente la razón por la cual Sergio quería sacarla del estudio de ensayos y ponerla en la línea de fuego. El mercado musical estaba abarrotado de solistas femeninos, y por ende, Gloria necesitaba poner a prueba su espectáculo con el público para ver qué clase de piruetas despertarían la reacción de estas audiencias que ya la habían visto todo. Y tenía que lograrlo antes de que nadie supiera quién era Gloria Trevi. Cuando su disco saliera a la venta, ya no habría tiempo de experimentar. Si el público no se enloquecía con ella desde el primer mes, su dinero promocional se desvanecería tan rápido como el tiempo adjudicaba sus canciones en la radio. Es por eso que, a pesar de la inteligencia para escribir canciones y su insistencia en el título de artista, ya que nunca se refiere a sí misma de otro modo, Gloria estaba tan comprometida con la creación de una imagen mercadeable como lo estaba con la música. Después se diría mucho acerca de la espontaneidad y brillantez de sus improvisaciones en el escenario, pero cada vez que algún capricho no funcionaba, inmediatamente se convertía en parte del libreto espontáneo. De ahí en adelante, ninguna presentación de doctor psiquiatra estaría completa sin regar la lata de gaseosa. Finalmente, en diciembre de 1989, BMG empezó a despachar ¿Qué hago aquí? A los almacenes de discos y a las estaciones de radio. Gloria se había estado presentando a un ritmo agotador durante meses, muchas veces durmiendo solamente 4 horas por noche entre presentaciones. Pero apenas sus canciones empezaron a salir al aire, incrementó todavía más el ritmo, y aparecía en todas las promociones que organizaba Sergio o en cualquier festival que le concediera tiempo en el escenario. Pronto, Doctor Psiquiatra sonaba en las emisoras y subía en las carteleras. En una semana se convirtió en número 5 en todo el país. Así pues, en agosto de 1990,
Sergio dejó boquiabiertos a todos los empresarios del espectáculo que todavía rogaban para que se les reservara una fecha de concierto, al anunciar que Gloria haría una pausa en sus giras. Sergio había decidido que era el momento de grabar el segundo disco de Gloria. Ya ella tenía un cuaderno lleno de canciones nuevas, y Sergio sabía que eran muy buenas. También estaba emocionado con la música que Mary Morin había compuesto especialmente para Gloria. Mary Morin daba sus primeros pasos como escritora de canciones y aspiraba a imitar a Gloria porque había sido cautivada por el fanfarroneo de Gloria. La canción titulada Pelo Suelto tenía el potencial de convertirse en el himno que definiría a Gloria, por no hablar de la posibilidad de que se convirtiera en otro éxito número 1. Sergio estaba ansioso por lanzar el segundo disco. La sabiduría convencional dictaba que debía esperar hasta que las ventas del primero empezaran a aflojar. Pero con tanto material bueno para trabajar, Sergio le apostaba que un lanzamiento precoz cambiaría la imagen actual de Gloria, de modo que pasara de ser una novedad a ser una artista seria. Por lo menos eso era lo que esperaba Sergio. La iglesia y las legiones de padres mexicanos rezaban porque fracasara y cayera en el olvido. Mientras más pronto mejor. Dirigentes políticos destacados, especialmente en el Partido Conservador, PAN, que convertirían a Vicente Fox en presidente, lanzaban vituperios a voz en cuello en contra de la actitud libidinosa de Gloria. Miembros del PAN, de campaña en Juárez, arrancaban los afiches que anunciaban los conciertos de Gloria. Con este tipo de oposición, era seguro que el segundo disco de Gloria sería un éxito arrollador. Entonces, ¿por qué manejaba Sergio las sesiones de grabación con la ligereza primaveral de un club de señoritas? Sería uno de los más grandes retos en la carrera de Sergio, por no mencionar una prueba crítica para Gloria. Pero en lugar de aislarse en el estudio de Los Ángeles, tal como lo había hecho, con tanto éxito anteriormente, Sergio y Gloria planeaban llevar consigo toda la caótica comitiva. La idea era desarraigar a toda la Academia de Estrellas para que los acompañaran no solamente Mary, sino también Aline, Ivette, conocida como Aranza, Sonia, Mariana y la prima de Gloria. Además, la banda de muchachos llamada Clase 69 y hasta Cristal se había reconciliado con Sergio y se disponía a unirse a ellos en el viaje. Sergio no tenía muchas opciones. Lo único que había podido ofrecerles a las niñas como incentivo para procurar su obediencia y sigilo era la promesa de una sesión de grabación. No podía aplazarlo eternamente, especialmente después de la explosión de la gloriamanía que se había originado tras su primer intento. Para las niñas en la Academia de Estrellas de Sergio, el éxito de Gloria era prueba de que la fantasía de Sergio vendía era real. Una de ellas había ido a Los Ángeles y había regresado como superestrella. ¿Por qué no podía hacerle al resto de las niñas? El secreto de éxito de Gloria, estaban seguros, no era Gloria. Tenía que ser Sergio. Gloria no era nadie antes de ese viaje a Los Ángeles, pero Sergio sí había sido el señor Midas durante muchos años. Mientras más discos vendía Gloria, más presionaban las otras niñas por su turno. Constituía un terrible manejo de tiempo. Desde luego, puesto que la totalidad de la operación ahora dependía de Gloria. Era una tontería que Sergio se distrajera en el estudio gastando su tiempo y energía con 3 novatas mediocres y una novia de Gloria pasada. Pero igual, siguió adelante y anunció que durante el tiempo de descanso de Gloria, también grabaría a Aline, Cristal, Sonia, Mariana e Ivette, conocida como Aranza. Por otra parte, ¿por qué se llevaba también Sergio con Clase 69? El grupo de muchachos, si supuestamente estaba tan pendiente de que las niñas se mantuvieran alejadas de los hombres. Clase 69 tenía otro propósito, no musical, explica Aline. Eran los figurantes masculinos de la Academia de Estrellas, un grupo de muchachos guapos que podrían presentarse al público como los novios de Aline y las otras. Había 2 de ellos que me gustaban mucho, Eduardo Méndez y Flavio César, recuerda Aline en La Gloria por el Infierno. Yo fingía ante mis amigas que Flavio César era mi novio, y me creían. De ninguna manera podía contarles la verdad, que mi novio en realidad era Sergio Andrade, un señor que parecía más mi padre. Aline de verdad estaba enamorada de Flavio, y tenía siempre una foto suya pegada en el casillero del colegio. El único lugar donde Gloria y Mary no pudieran descubrirla en las visitas que le hacían a su casa. Pero casi nunca hablaba con él. Cuando se cruzaban en el estudio, Sergio jamás me lo hubiera permitido. Sobra decir que los muchachos de Clase 69 cumplían su deber y guardaban su distancia. Sergio cumplió su parte del trato grabándoles un disco.
Al poco tiempo de regresar a México, no obstante, clase 69 cayó en el olvido y se desintegró. Una tarde, Sergio llamó a Josie para pedirle un favor. Aline ya estaba prácticamente lista para hacer su primer disco, le dijo Sergio, y necesitaría pasaporte para viajar a Los Ángeles. Además, continuó Sergio, una vez que Aline tuviera el pasaporte, era mejor que él lo guardara. Así lo tendría a la mano cuando reservara los pasajes. Ah, y por cierto, concluyó Sergio, yo sí tendría que firmar un poder dándole a él la custodia sobre Aline para efectos de viajes internacionales. Una vez más, quizás Josie pudiera haberle sonado algo extraño que un hombre que estaba en medio de administrar la más candente y nueva sensación latinoamericana se tomara el tiempo para organizar el viaje de una de las coristas. Por no mencionar, hacerle arreglos y producirle un disco a una niña de 14 años que jamás había tocado un instrumento, escrito una canción y nunca había tenido talento musical, que no había hecho nada aparte de sacudir una pandereta entre otras dos niñas. Pero por alguna razón, no percibió nada extraño. Más o menos por esa época en que Josie entregaba a Sergio el pasaporte y la custodia legal de Aline, otra madre reaccionaba de una forma muy diferente. Durante algún tiempo, Emma de Becerra, la madre de Ivonne e Ivette, se había sentido muy incómoda con las historias que le contaba Ivette acerca de la vida en el estudio. Las otras niñas eran un poco extrañas, le contó Ivette. Gloria y Mari Boquitas y Aline se comportaban como esclavas de Sergio, y nunca hacían nada a menos que Sergio les diera permiso. Por lo tanto, Emma estaba prevenida cuando Sergio la llamó y le pidió que firmara el mismo tipo de documento de custodia que había recibido por parte de Josie. Emma se rehusó. Sergio se puso furioso, diría ella después, y le gritó que lo firmara, o ya vería. Emma quedó tan aterrada con la pataleta de Sergio que decidió retirar a sus hijas de la escuela y terminar su relación con Sergio inmediatamente. Ivette no iría a Los Ángeles. Al cabo de un año, Ivette y su gemela, Ivonne, sacaron un disco, con un nuevo productor. Coincidentemente, salió un artículo sobre ellas en 1991, en el cual Gloria aparece en la portada. Sin embargo, Josie aceptó las evasivas de Sergio en cuanto a dónde se alojarían él y las niñas en Los Ángeles. Cuando Josie le pidió el teléfono del hotel, Sergio le dijo que no elegiría el hotel hasta que llegara. Josie le entregó a Sergio el pasaporte y la custodia legal de su hija. Su meta, dice Josie, era comprobarle a Aline que confiaba en ella. Además, Josie también pensaba salir del país ese fin de semana. Tenía una conferencia de ceramistas en San Antonio, Texas. Antes del viaje, no obstante, Josie le recordó a Aline que la llamara a casa tan pronto llegara a Los Ángeles, para darle el teléfono del hotel. Aline asintió y se subió al auto de Sergio para dar comienzo al viaje. Pero en lugar de dirigirse hacia el aeropuerto, Sergio llevó a Aline a casa de su madre. Era una cena extraña, recuerda Aline. La madre de Sergio era una mujer silenciosa y seca hasta el punto de infundir temor. Cuenta que la perforaba con la mirada. ¿Por qué diablos la llevaba ya Sergio? Pero aunque ya era un hombre de mediana edad, dueño de al menos 4 casas, Sergio todavía tenía una habitación en casa de su madre, y todavía le gustaba llevar a sus novias a cenar y a pasar la noche, como lo había hecho con Gaby años atrás. Esta vez, sin embargo, el atrevimiento era grande. Sergio todavía estaba casado con una muchacha de 19 años y ahora se aparecía con una niña de 14. Pero en lugar de ocultarle estos retosos extramaritales a su madre, ya entrada en años y muy católica, Sergio parecía querer mostrárselos. Quizás de cierta forma, en la que ni siquiera él se daba cuenta, percibía sus líos amorosos como algo de lo cual su madre se enorgullecería. Aunque tenía éxito internacional, y en ese momento era aclamado como el creador de la celebridad de la que más se hablaba en México, tal vez Sergio todavía necesitaba demostrarle a su madre que su gordito era capaz de conseguir pareja para la fiesta de fin de año. Pero para Aline no había gloria en ello. A la mañana siguiente cumplía 15 años, y en lugar de despertarse a la emoción de una gran fiesta, montones de regalos, se encontró en la casa de su novio de 37 años y su madre silenciosa y mirona. El contraste era deprimente frente a las celebraciones de quinceañera que tendrían sus amigas. Pero al menos Aline pudo olvidarlo más tarde ese día, cuando al fin estuvo sentada en el avión entre Gloria y Sergio rumbo a California. Mientras que Sergio estaba ocupado reafirmando su dinámica con Aline, después de que su madre se marchara, otro padre llegaba a Best Western a buscar a su hija, Mariana,
La prima de Gloria había llamado a su padre en Texas y le había pedido que viniera de inmediato a llevársela a casa. Debía estar sucediendo algo realmente grave para que Mariana quisiera marcharse, justo en ese momento, después de haber grabado algunas canciones de su disco. ¿Y por qué? Se preguntaría Gloria después. Mariana no le contó a nadie que algo le pasaba, ni siquiera a su prima a quien idolatraba. Mariana no me dijo nada, insiste Gloria. Me sentí mal por ella después de que escuché algunas de las canciones que había grabado. Hubiera sido un éxito. Igualmente extraño es que Mariana necesitara que su padre la escoltara en lugar de irse sola para el aeropuerto. Hasta Aline, quien se había hecho buena amiga de Mariana, no descubriría lo que había ocurrido hasta que su propia historia se hizo pública, cuando publicó sus memorias. Eso era especialmente peculiar, dado que Gloria daría a entender más tarde que la madre de Aline había incidido en el misterioso cambio de actitud de Mariana. Desde que la señora Jocelyn se apareció en Los Ángeles, Gloria aseguraba, Mariana entró en picada, comía más y engordaba más cada día. A Mariana le iba muy bien, antes de que se apareciera Josie, dice Gloria. Sergio trabajaba en el disco de Mariana, le había hablado sobre lo que debía ponerse y le había dado dinero para comprar ropa. La personalidad de Mariana empeoraba día tras día y su actitud era extraña y oscura. Es un comentario desconcertante, puesto que Gloria no da ningún tipo de explicación de por qué la llegada de Josie habría de tener impacto alguno en Mariana. Más bien parece probable que sea un intento descabellado de neutralizar las dos críticas al enfrentarlas. Tendría buenas razones para describir a Mariana como inestable e influenciable. Cuando por fin Mariana se decidiría a hablar, su historia sería particularmente condenatoria de Gloria. La versión de Mariana de lo que acontece en el Best Western ese septiembre, y la razón por la cual necesitaba con urgencia que su padre la sacara de ahí, no saldría a la luz hasta unos años después, cuando ya Sergio y Gloria estaban tras las rejas en Brasil, y Mariana, por primera vez, hablaba con detectives de Texas acerca de su famosa prima. Me golpeaba y abusaba de mí, y yo vi a Gloria ahí parada mirando, diría Mariana, quien ahora se identificaba como Brandy, en febrero del 2001, en un programa especial de Dateline. Llorosa, Mariana contó cómo a los 16 años, Gloria la animó a irse para la Ciudad de México y a asistir a la Academia de Estrellas de Sergio. La escuela era legal, reconocía Mariana, y ella estaba emocionada con la instrucción que estaba recibiendo. Sergio la estaba convirtiendo en una espléndida cantante, más de lo que hubiera imaginado posible, y estaba maravillada de que Gloria, su despampanante y glamorosa prima, dijera una y otra vez que una cara como la de Mariana, con esos bellos ojos color avellana y el rostro enmarcado por el sedoso pelo negro y el reguero de pecas sobre la nariz, era más hermosa que la de ella, y estaba hecha a la medida de las carátulas de los discos. Pero al cabo de unos meses en Ciudad de México, contaba Mariana, Sergio entró a su habitación una noche y se sentó al borde de la cama. A ella no le gustó lo que vio en sus ojos y se alejó de él. Sergio la acercó, dice ella, y cuando ella se resistió, le dio una bofetada y se montó encima de ella apresándola. En el momento en que le quitaba la pijama, dice Mariana, pensó que se había salvado. Por encima del hombro de Sergio, vio a Gloria entrando a la habitación. Mariana dice que le gritó a Gloria para que le ayudara, pero su prima se limitó a quedarse parada en el umbral, observando. A la mañana siguiente, Mariana se fue a casa a Texas. Estaba demasiado avergonzada para contarles a sus padres y temía que nadie le creyera que Gloria, el orgullo de la familia, pudiera haber actuado de forma tan despreciable. Sorprendentemente, continuó Mariana, Gloria llamó unas semanas después, efervescente y emocionada, diciendo que Sergio le había conseguido a Mariana un contrato para grabar un disco. Pero Mariana tenía que encontrarse con ellos en Los Ángeles de inmediato para grabar sus canciones, decía Gloria, actuando como si nada malo hubiera sucedido nunca. Yo no quería ir, dijo Mariana en Dateline, pero mi padre me obligó. Su recuento difiere ligeramente del de Aline en ese aspecto, pues Aline dice que Mariana viajó con todo el clan desde la Ciudad de México. Como ella no le había contado a su familia nada sobre la supuesta violación, explicó Mariana, no entendían por qué dudaba e insistieron en que aceptara la oferta de Sergio y era tan tentador. De modo que Mariana se convenció a sí misma de que el ataque de Sergio había sido un error, un incidente aislado que no se repetiría, y se subió a un avión rumbo a California. Unas noches después de llegar, volvió a suceder. Esta vez, dice Mariana, Gloria estaba en la habitación del hotel con ella cuando Sergio la violó. Esta vez sí se lo contó a su padre, quien vino y se la llevó a casa.
Cuando preguntó qué debía de hacer, asegura Mariana, su abuela les dijo a todos que no debían decir palabra. Después de eso, muchas veces pensé en dejar de vivir, dijo Mariana. Tenía demasiado miedo de que si contaba lo sucedido, su familia la abandonaría, así que no lo hizo. Es asombroso que a pesar de todo el drama, a pesar de las operaciones encubiertas que Sergio dirigía desde su escondite, pese a la llegada de padres inquisidores, a que la prima de Gloria se escapara y a los constantes líos femeninos que Gloria manejaba en el hotel, Sergio de alguna forma se las arreglará para completar el tiempo de la grabación de Tu Ángel de la Guarda. En menos de 2 semanas, Gloria tenía tomos bien acabados de todas las canciones que había escrito para el disco, además de 2 nuevas que Sergio había encargado. Las elecciones de Sergio eran fascinantes. No solamente complementaban perfectamente las 2 canciones creadas por Gloria, sino que a nivel personal también reflejaban los 2 aspectos contrastantes y complementarios de su personalidad. La pregunta persiste. ¿Era esta la forma en que Sergio le decía a Gloria que solamente él sabía quién era ella? Por el sueño, una mañana Aline incumplió una de las órdenes más estrictas de Sergio. Contestó el teléfono. ¿Aline? Preguntó la voz al otro extremo. ¿Mamá? Respondió Aline sorprendida. ¿Cómo diablos la había encontrado su madre? ¿Qué haces ahí? Exigió Javier Yossi. ¿Acaso esa no es la habitación de Sergio? Aline tartamudeó una negativa. No, dijo. El hotel seguramente la había conectado con la habitación equivocada. Yossi escuchó las explicaciones de Aline, pero a lo que en realidad le prestó atención fue a su voz. Aline sonaba confundida y en pánico. Aún mientras Aline hablaba, ya Yossi había decidido lo que iba a hacer. Convenció a Aline de que le creía y luego colgó, y se dirigió directamente al aeropuerto. Esa misma tarde, estaba en un taxi de Los Ángeles, rumbo al hotel Best Western. ¿Pero es que acaso era una pésima madre o qué? En otras palabras, ¿por qué le tardó a Yossi todo un año en empezar a cuestionar en qué andaba su hija? ¿Acaso un padre o una madre responsable no habrían intervenido tiempo antes al ver que su hija llegaba 5 horas más tarde cuando había tenido una lección de música de 2 horas? Y cuando se desaparecía todos los fines de semana en compañía de un hombre de mediana edad, de pasado escandaloso, y que a la vez era el personaje más sexualmente notable de todo el país. De todas las personas, yo sí debería haber estado alerta a los peligros. Dado su propio pasado, desde que era niña, Aline había escuchado la historia del romance secreto de Yossi con un hombre mayor, del que se había enamorado locamente. Era el amor más grande del mundo, según Yossi lo describía. ¿No debería haber sospechado que Aline podría seguirle los pasos? Quizás, pero consideremos la alternativa. Era más probable que el más importante productor de música especializado en intérpretes femeninas realmente percibiera algo de talento en Aline, o que un astuto pedófilo hubiera enganchado a una superestrella, a la prima de la estrella y a su propia esposa en una compleja conspiración para engañar a su larguirucha hija, de aspecto más bien simplón, para tener relaciones sexuales con ellas. Es por ello que en lugar de ser más escéptica y preguntarse por qué Sergio habría de llenar la cabeza de su hija con promesas de convertirla en estrella, Yossi se preguntó, ¿por qué no? Eso era lo que Sergio hacía, era su don. ¿Quién había oído hablar de Cristal antes de que apareciera Sergio? ¿Quién sabía que Lucerito podía de verdad cantar y no simplemente lucir bella al lado del piano? De modo pues, no tenía sentido que el señor Migas hubiera percibido en Aline algo que era invisible para el ojo no entrenado, o si no, ¿por qué habría de molestarse? ¿Y qué tal si de verdad Sergio se alistaba para grabar el disco de Aline? Dice Yossi, recordando en las memorias de Aline cómo pensaba en esa época. ¿Y qué tal si yo descarrilaba su futuro, esta gran oportunidad ante ella? ¿Y qué tal si yo me estaba imaginando cosas que en realidad no estaban sucediendo? Pero lo que finalmente pellizcó a Yossi para entrar en acción fue el mensaje que Aline dejó con su padrastro cuando llamó desde Los Ángeles. Tan pronto Yossi regresó de San Antonio y se enteró de que Aline no dejaría un número de teléfono por orden de Sergio, Yossi supo que había algo raro. Tal vez para compensar por su permisividad anterior, esta vez la respuesta de Yossi fue extrema e inmediata. Trató de llamar a la calle Adolfo Prieto, pero nadie respondió. Trató de llamar aleatoriamente hoteles en el área de Los Ángeles, pero ninguno tenía registrados ni a Andrade ni a Trevi. Entonces, mientras Yossi hervía de preocupación y se preguntaba qué hacer, enseguida recordó súbitamente una conversación que una vez había tenido con Aline acerca del estudio donde Sergio había grabado el primer disco de Gloria. El nombre era inolvidable, porque correspondía exactamente al éxito de Gloria.
Milagro Sound, el sonido milagro. Josie llamó a una prima en Los Ángeles, que le dio pistas para ponerse en contacto con Milagro Sound. Ya eran las 3 de la mañana en California y casi el amanecer en Ciudad de México. Pero Josie llamó al estudio de todos modos. Sergio acababa de salir, le dijo a alguien. Seguramente había regresado al hotel. ¿Por casualidad sabían cuál era el hotel?, preguntó Josie. Sí sabían cuál era, y de hecho le dieron el número de la habitación de Sergio y también el teléfono. Josie se puso furiosa cuando marcó los números, lista para levantar a Sergio a gritos por hacerla preocupar. Pero cuando escuchó la voz adormilada de Aline respondiendo el teléfono de la habitación de Sergio, se quedó helada. Sentí que el alma se me iba al piso, recordaría. Esto era todavía peor de lo que yo se había imaginado. Había estado disgustada de que Sergio hiciera caso omiso de sus preocupaciones y que tratara a su hija, que apenas iniciaba la secundaria, como una desarraigada. Pero nunca imaginó que estuviera acostándose con ella. Por eso, aunque no había dormido en toda la noche, salió directamente al aeropuerto y tomó el primer vuelo a Los Ángeles. Josie estaba parada fuera del hotel, caminando de arriba a abajo y fumando, cuando Sergio y las muchachas entraron al regresar del almuerzo. Quedaron atónitas, dice Josie, pero recuperaron la compostura, la saludaron y fingieron estar encantadas. Entonces, dice Josie, Sergio empezó a fingir estar alegre, felicitándola por haber llegado justo en el momento en que Aline se disponía a entrar a la cabina de sonido y empezar a grabar. Todo marchaba de maravilla, le dijo Sergio. De maravilla. El disco de Gloria estaba casi terminado y el siguiente sería el de Aline, que Sergio estaba seguro sería un éxito tan grande como ¿qué hago aquí? Pero más adelante le explicaría más, le dijo a Josie. Sí, se daba cuenta de que ella quería hablar con él, pero justo ahora él tenía que salir. ¿A primera hora mañana? ¿Te parece? Ni siquiera me dio la oportunidad de quejarme, dice Josie. Más bien, lo más probable es que hubiera jugado desde el comienzo la carta ganadora, representada en el único argumento para el cual ella no tenía respuesta. ¿Y qué si el boleto de Aline hacia la fortuna estaba a punto de ser elegido? ¿Cómo entonces podía Josie interponerse? Aline juró y perjuró que había estado compartiendo habitación con Gloria y Mari, y que Mariana era la novia de Sergio. Le pedía a Josie que por favor dejara de avergonzarla y se marchara a casa. Josie no estaba a punto de darse por vencida tan fácilmente. Se registró en el hotel y le dijo a Aline que recogiera sus maletas. Aline se quedaría con ella hasta que Josie lograra desenredar las cosas con Sergio. Si no quedaba convencida de lo que decía, Aline regresaría con ella a casa en el primer vuelo. Pero cuando Josie tocó a la puerta de Sergio temprano la mañana siguiente, nadie respondió. Probó en la habitación de Gloria. Ah, Sergio ya se fue, le dijo Gloria. Tenía que regresar a México a atender algunos asuntos urgentes, y no regresaría hasta en 3 o 4 días. Josie quedó perpleja y luego furiosa. Bien, le dijo a Gloria, ya basta, regreso a casa con Aline hoy mismo. Pero señora, eso es imposible. Recuerda Josie que le dijo Gloria dulcemente, en tono falso de pesar. Sergio todavía tiene el pasaporte de Aline. Sergio siempre tenía consigo los papeles de las niñas, le explicó Gloria. Y puesto que no había entregado el de Aline, seguramente era que se lo había llevado accidentalmente. Al parecer Aline iba a tener que quedarse hasta que él regresara. Y ese, dice Josie, fue el comienzo del ataque de Sergio por todos los frentes en contra de su equilibrio mental. Josie juró que no se iría de California sin Aline. Pero en lugar de discutir, Gloria se limitó a encogerse de hombros. Como desee, señora. Los 3 días siguientes las niñas fueron corteses pero secas, y trataban a Josie como una vieja neurótica que habría que aguantar, mientras ellas seguían adelante con su asunto serio de grabar un disco. Aline, por otra parte, estaba furiosa, y acusaba a Josie de humillarla con sus sospechas perversas y enlodando el nombre de un hombre que había sido tan bueno con todas ellas. Al cabo de 1 o 2 días de todos estos maltratos, Josie sintió que su indignación moral tambaleaba. Tenía que preguntarse si tal vez no era ella la que estaba cometiendo un error. Lo cual era exactamente el plan de Sergio, dice Aline. No era cierto que hubiera regresado a México. Todo el tiempo que Josie había pensado inquietándose en el Best Western, dice Aline, Sergio estaba escondido en un apartamento cercano durante el día, y luego pasando al estudio por la noche para trabajar con Gloria. Impartía indicaciones precisas a las niñas acerca de cómo manejar a Josie, dice Aline. La perplejidad gentil por parte de Gloria y Mari, y el enojo moralista por parte de Aline,
Eran parte de la estrategia para minar su confianza y difuminar su certidumbre moral. También estaba administrando castigos, dice Aline, como lo había temido. Sergio la culpaba por la emboscada repentina de Josie. La primera vez que Gloria y Mary llevaron a Lynn a ver a Sergio en su escondite, él se quitó el cinturón y la azotó por permitir que Josie se enterara de dónde estaban alojados. Le daba y le daba, dice Aline, aunque ella lloraba y le imploraba y le decía que no había sido culpa suya. Pero en lugar de alejarla de Sergio, los correazos endurecían a Lynn contra Josie. Cuando regresó al hotel, dice Aline, la odiaba más que nunca. 3 días después, Sergio reapareció en el hotel. Finalmente, Josie tenía su oportunidad de recuperar el pasaporte de su hija y llevársela a casa, por no hablar de cómo le cantaría la tabla a Sergio. Pero cuando Josie se encontró por fin con Sergio en su habitación, se derrumbó. Para cuando estuvieron cara a cara, dice Josie, su ira se había diluido hasta convertirse en apenas una vaga sensación de que algo no andaba bien. Y ni siquiera podía asegurar entonces si Sergio era culpable de esa sensación o si era su propia paranoia. Sergio, por su parte, se comportaba de la manera completamente opuesta a la de un hombre que tiene algo que ocultar. Escuchó los débiles reclamos de Josie con una expresión de piedra y le respondió con paternalismo cortés. Si la señora no estaba satisfecha con el entrenamiento profesional gratuito que recibía su hija, entonces, por favor, siga adelante y llévesela a casa. Sería una lástima, suspiró, puesto que Gloria ya casi había terminado su disco y el de Aline sería el siguiente. Pero si la señora tiene algún inconveniente, ¿cuál era el problema? ¿Aline había olvidado dejarle un número telefónico? Ya veo, pero ella le llamó, ¿no es así? Pero entonces, en realidad, ¿cuál era el problema? Si ella había llamado como lo había prometido. Cuando Sergio terminó, dice Josie, ella había retirado sus objeciones y había empezado a pedir disculpas por molestarlo con su paranoia. No se derrumbó del todo, por lo menos no al comienzo. Por más conveniente que hubiera sido Sergio, por más hábil que hubiera sido para transformar sus sentimientos de indignación y vergüenza hasta convertirlos en confusión, se mantuvo firme en un asunto. Se quedaría en Los Ángeles hasta que terminara el disco y vigilaría a Aline. Ah, cómo no, dijo Sergio. Sería maravillosa tenerla como parte de nuestra familia. Pero rápidamente agregó una condición. Ella no podía ir al estudio. Eso haría sentir a las niñas muy incómodas y arruinaría las sesiones. Mejor que esperara en el hotel mientras que Aline grababa. ¿Habría algún problema? Josie le dijo que no. Pero el problema, como pronto lo descubrió, es que nunca se sabía cuándo aparecería Aline. Muchas veces se ausentaba toda la noche y Josie no tenía forma de saber si de verdad estaba en el estudio o si estaba en algún otro lugar con Sergio. Así que durante la semana siguiente, Josie se quedaba en su habitación del Best Western fumando y pensando, preguntándose cuándo regresaría Aline y si Sergio la había embaucado. Cuando por fin aparecía Aline, su comportamiento era tan desagradable que había momentos en que Josie se preguntaba por qué se esforzaba tanto, por qué semejante niña tan malcriada y tan malagradecida se portaba tan mal. Aline evitaba hablar con ella, y cuando lo hacía, era en un tono de paternalismo desdeñoso. Aún en la mañana del cumpleaños de Josie, Aline no estuvo más cariñosa. Como siempre, se marchó sin decir nada, dejando a Josie en el hotel fumando y viendo televisión. El plan de Sergio, según lo cuenta Aline, estaba funcionando. Estaba hastiada de la experiencia desgraciada y humillante, diría Josie. Más que irritada o enojada, me sentía triste y sola, y llena de dudas sobre qué hacer, sobre si era mejor quedarme ahí o confiar en el criterio de Aline. Lo que más la confundía era la ira de Aline. Aunque Josie estaba ahí para protegerla, Aline trataba a su madre con total desdén e inocultable aversión. Tal vez, empezó a pensar Josie, Aline estaba furiosa porque tenía razón. A lo mejor Josie sí estaba exagerando todo desmesuradamente. A lo mejor la grosería de Aline era el resultado de su resentimiento. Si Aline de verdad se estaba comportando bien y no tenía ninguna relación con Sergio, entonces quizás Josie la estaba irritando al no elogiarla y darle crédito por lo que se merecía, por haber hecho un buen trabajo. Estas dudas empezaron a carcomerla, contaría Josie más tarde. Esa, al menos, era su forma de explicar su decisión de marcharse, porque al cabo de 2 semanas, Sergio se había salido con la suya. Josie canceló su registro en el Best Western y regresó a casa, dejando atrás a Aline. Ya en ausencia de su madre,
dice Aline. Sergio se dedicó de inmediato a reafirmar con castigos permanentes el control que hubiera podido perder durante el tiempo que Josie había compartido habitación con Aline. Una mañana, poco después de la partida de Josie, dice Aline, ella y Sergio regresaron al hotel al final de una interminable noche en el estudio. Aline se quedó dormida, mientras que Sergio estaba distraído hablando con Gloria y Mari. Cuando regresó 20 minutos después, Aline se despertó e inmediatamente se dio cuenta de que estarían problemas. Se preparó mentalmente para una golpiza, pero Sergio tenía otra cosa en mente. Lo que había hecho, le explicó, era algo terrible. Cerrar los ojos y no esperar a su novio era como darle la espalda. Era increíble que fuera tan grosera con el hombre que la amaba. Seguramente era porque no sabía lo que hacía, continuó, pero él sabía cómo hacer para que la siguiente vez lo comprendiera. Sergio la arrastró al baño, dice Aline, y la empujó. Le dijo que se quitara la ropa. Aline obedeció. Sergio le indicó el piso y le dijo que si no podía controlarse mejor que un perro, debía dormir como un perro, al pie del inodoro. Los detalles de este encierro desnudo, desde luego, son idénticos a los que Rubén Aviña dice haber escuchado de boca de Gloria cuando describía el tratamiento que recibía de manos de su novio sádico y anónimo, el novio con el cual ella dice haber vivido durante el mismo periodo de tiempo en el que más adelante diría haberse enamorado de Sergio. Aline se acurrucó en las baldosas frías y lloró hasta quedarse dormida, al igual que Gloria decía haber hecho. Unas horas más tarde, Sergio abrió la puerta y le dijo que podía salir. Pero de todos modos, todavía no era digna de compartir su cama. Ella dormiría en el suelo. Eso se volvió como una costumbre, comenta Aline. Desde ese punto en adelante, siempre que Sergio estaba disgustado con ella, la confinaba al suelo para que aprendiera cuál era su lugar. Era cruel y humillante, pero claro, Aline se lo merecía. En todo caso, era de lo que Sergio la había convencido. Había encontrado una manera astuta de conseguir la sumisión de Aline, y lo mejor era que no dependía de amenazas o sobornos. Estaba algo limitado en ese aspecto de todos modos, puesto que ya había utilizado lo de las grabaciones como zanahoria. No podía ahora voltear la situación y utilizarlo como garrote. Si lo hacía, quedaría atrapado. Si se la pasaba amenazando con cancelar la grabación, Aline eventualmente se daría cuenta de que la estaba manipulando. Si de verdad la cancelaba, Aline se marcharía. Sergio sabía que si alguna vez estallaba y decía, ya basta Aline, no habrá disco, en breves instantes, Aline estaría llamando a su madre y muy probablemente enseguida a la policía. No, tenía que procurarse una forma de controlarla, de modo que nunca cuestionara su autoridad. Y cuando llevó con ella al estudio, descubrió cómo hacerlo. Cuando Aline tuvo de primera mano la experiencia de cuán difícil era grabar una canción de calidad profesional, se dio plena cuenta de las limitaciones de su talento y su experiencia. Una cosa era fantasear con convertirse en estrella desde la calle Adolfo Prieto, otra era mirar cara a cara un micrófono en una cabina de sonido y recibir la orden, proceda. Aline empezó a dudar de su habilidad como cantante, y Sergio aprovechó rápidamente para convertirlo en dudas acerca de sí misma. Si no era buena cantante, era porque no era buena persona. No tenía suficiente disciplina, no trabajaba con suficiente empeño, no era lo suficientemente obediente. Si tan solo escuchara a Sergio e hiciera lo que él decía, todo lo que le decía, entonces tal vez Aline mejoraría. Gloria y Mari reforzaban la doctrina, dice Aline. Terminaba cada conversación con ellas sintiendo que tenían la razón en todo lo que decían, incluyendo los castigos de Sergio. Era por mi bien, porque me los merecía y porque era la única forma de hacerme madurar como persona y crecer como artista. Gloria, aterradoramente, diría casi las mismas palabras al relatar la historia de cómo Sergio la castigó, haciéndola correr alrededor de la Catedral de Chihuahua. Era por mi bien. El silogismo de Sergio había sido bien estructurado. A Aline había que convencerla de que ser buena cantante es lo mismo que ser buena persona. Y ser buena persona, como todo buen católico mexicano lo sabe, significaba pagar por los pecados y recibir castigos. Ser buena cantante, por ende, significaba ser castigada. Mucho después de que el clan de Sergio hubiera sido expuesto, la opinión pública asumiría inmediatamente y permanentemente que el control de Sergio sobre las muchachas había empezado y terminado con el atractivo del estrellato. Es decir, que estaban con él porque querían ser famosas. La verdad, sin embargo, es a la vez así de simple y mucho más compleja. Como ya lo demostraba la relación de Aline con Sergio,
Sergio convencía a las niñas de que si aguantaban sus exigencias, no solamente serían famosas, sino que serían mejores. Serían mejores personas, verdaderas artistas que habían sufrido y por ende merecedoras de la fama. ¿Cómo podían ponerlo en duda? A fin de cuentas, ¿acaso Gloria no había sufrido y vivido en las calles para después emerger como todo un cuaderno de canciones y una nueva personalidad? Había sufrido y había encontrado la redención. Lo mismo podían hacer ellas. Era un raciocinio fácil de instaurar para Sergio, porque resonaba del todo en las mentes de estas niñas católicas que habían sido criadas con la historia del sufrimiento de Cristo camino a la gloria. Y por sufrir, las muchachas también serían merecedoras de lo que motivaba en primer lugar la obsesión de Aline con la fama. Serían merecedoras de amor. Al igual que Gloria, Aline buscaba llenar el dolor que le causaba una madre ensimismada y la ausencia de su padre. Por alguna razón, la necesidad de ser amada por una persona se había transformado en la necesidad de ser amada por todos, y el único que las podía hacer merecedoras de ese amor era Sergio. Es de notar que cuando se trata de hacer la lista de las razones por las cuales no regresó corriendo a casa cuando Sergio la encerró en el baño, Ali no menciona para nada la fama. Se trataba de su necesidad de sentirse amada y necesitada. Sergio me dijo que me amaba, que me necesitaba ahora más que nunca, que si me iba con mi madre, corría el riesgo de echar por la borda todo lo que habíamos logrado juntos. Sergio la necesitaba. Mientras más poder sacrificaba a Aline en pro de Sergio, irónicamente, más ganaba. Por primera vez experimentaba el poder sentir que alguien la necesitaba. Pero cuando Aline llegó a la cabina de grabación y empezó a cantar, todas sus dudas se desvanecieron. La pasaba de maravilla, y mientras más cantaba, más la sobrecogía la emoción hacia el hombre que la miraba con intensidad y la dirigía a través del vidrio a la prueba de sonido. Durante el inolvidable proceso de grabar, con Sergio dándome las indicaciones de cómo interpretar los versos, sentía más amor por él, más que antes. Con toda razón, Aline estaba sola bajo el haz de luz principal, y finalmente recibía toda la atención que ansiaba por parte de su ídolo y el hombre dominante de su vida. Había, sin embargo, un motivo persistente de decepción. Sergio insistía en que el disco de Aline se llamaría Chicas Feas, pues así se llamaba una de las canciones más animadas, compuesta por Carlos Vargas. Pero una preocupación carcomía a Aline. ¿Y qué tal si la asociación perdurara como el chiste de Sergio sobre el camello? ¿Y qué tal si acabara siendo conocida en todas partes como la chica fea? Gloria y Mari ya se burlaban de ella, y Sergio ya lo utilizaba como apodo. ¿Alguien ha visto a la chica fea?, preguntaba, haciendo reír a las otras niñas a carcajadas. En ocasiones, Sergio parecía dudar entre querer transformar a Aline para que fuera más glamurosa o humillarla. Trabajó sin descanso durante 2 semanas para mezclar y producir su disco, pero la noche anterior a la sesión fotográfica, Aline dice que Sergio le ordenó que pasara otra noche miserable en el piso frío sin cobija. A la mañana siguiente, en efecto, la que se levantó fue Aline, la chica fea. Elaborados ya los 2 discos principales y con Mariana alejada del clan, tan solo quedaba el grupo 69 por despachar. Sergio decidió regresar con las muchachas a México para hacer una breve visita. Quería preparar el disco de Gloria para distribución a la mayor brevedad y suponía que era mejor que Aline regresara unos cuantos días a casa para apaciguar a Josie. Elaborados ya los 2 discos principales y con Mariana alejada del clan, tan solo quedaba el grupo 69 por despachar. Sergio decidió regresar con las muchachas a México para hacer una breve visita. Quería preparar el disco de Gloria para distribución a la mayor brevedad y suponía que era mejor que Aline regresara unos cuantos días a casa para apaciguar a Josie. Además, pronto debía reanudar la escuela. Luego partirían de nuevo a Los Ángeles. Después harían un veloz recorrido por México para organizar promociones de Tu Ángel de la Guarda. Regresarían a Ciudad de México para que Aline apareciera unos cuantos días en la escuela y partirían de nuevo para lanzar la más grande gira de conciertos de Gloria. Pero cuando Aline regresó a casa, según ella lo relata, encontró a Josie armada renovada de determinación y de nuevas cerraduras en la puerta. Ahora sí, le dijo Josie a Aline, cerrando con llave la puerta principal y guardando las llaves. Esta cuestión con Sergio se acabó. Había cambiado todas las cerraduras en la casa, le informó Josie, y de ese momento en adelante, Aline nunca saldría de la casa a menos que estuviera acompañada de Josie. No habría más Academia de Estrellas, ni visitas de Gloria, ni llamadas de Sergio.
Si Sergio quería lanzar el disco de Aline, perfecto, pero yo sí la acompañaría personalmente a todos los ensayos y a todas las apariciones públicas, y luego regresaría a casa con ella. Cualquiera que fueran las andanzas de Sergio con su hija de 15 años, ahí se acababan. Aline no lo podía creer. Se encontraba al borde de ser una estrella, y ahora estaba castigada. Insultó a su madre a los gritos, y montó en iracundo berrinche que terminó con una bofetada de su madre. Aline invirtió la táctica. Intentó con ruegos, argumentos y negociaciones, pero Josie no daba su brazo a torcer. Cada vez que había cedido anteriormente, acababa sintiendo que había sido engañada. Esta vez, Josie dejaría caer la cortina de hierro. Cuando empezara la escuela, Josie la llevaría en las mañanas y pasaría a buscarla por las tardes, para asegurarse de que Aline no tuviera ningún contacto con Sergio. Josie le prohibió contestar el teléfono también. Como si su destino estuviera marcado, nadie pudo evitar que Aline grabara su disco. Cuando le tocó el turno por fin de entrar al estudio y ponerse los auriculares, ya nada importó. Entonces sí, pensé que todo lo que había sufrido valía la pena, recuerda Aline. Todos los castigos, las golpizas y las humillaciones cobraron sentido en esas horas de éxtasis, cuando parada frente al micrófono del estudio le puso voz a su disco. Ese fue, sin lugar a dudas, la confirmación de toda la felicidad que Sergio Andrade podía darle. La magia de haber grabado ese disco llegó a su fin al regresar al Distrito Federal, cuando su madre le quitó el pasaporte y le prohibió volver a clases de Sergio Andrade. Tampoco, bajo ningún concepto, podía volver a verlo. Josie había cambiado la cerradura de la puerta de entrada, por lo que, sin su consentimiento, Ali no podría salir a ningún lado por las buenas o por las malas. Josie estaba decidida a dominar a su hija. A esa altura, sin embargo, ya nada podía detenerla. Su madre pasó a ser el verdugo y andaba de El Salvador. Encerrada en su casa y permanentemente vigilada, Aline extrañaba a Sergio como Julieta extrañaba a su Romeo. Lloraba, le escribía poemas, pensaba en él, soñaba con él. Estaba sin él y vivía para él. En esas horas de encierro, Aline estaba convencida de que Sergio tenía razón. Su madre jamás entendería y él era verdaderamente el amor de su vida. También pensó que si su madre le estaba declarando la guerra, ella debía pelearla, como le había enseñado Sergio. Aunque él no se hubiera comunicado con ella para pedirle nada, aunque él no le hubiera mandado ningún mensaje secreto, ella sabía que Sergio valoraría increíblemente su arrojo y atrevimiento. A Aline no le costó mucho burlar el cautiverio en el que la tenía su madre. A los 2 días se escapó de su casa y se fue a la de Sergio. Atrás, enterradas en el cesto de basura de su cuarto, dejó las cartas que le había escrito pero que nunca llegó a mandar. Entre los papelitos arrugados, que más tarde encontró Josie, había uno que decía: quiero estar con ustedes, mi gente, mi familia. Otro igual de arrugado decía: amo a mi maestro Sergio. Voy a morir si no regreso al lugar al que pertenezco. Eres mi vida, mi familia. No puedo vivir sin ti. Demostrando nuevamente su fidelidad incondicional, Aline se escapó de su casa. Mari pasó a buscarla en auto para llevarla hasta un territorio del grupo. Fueron al departamento de Nora Miranda. Y varias horas más tarde llegó Sergio, acompañado de Carlos Vargas, escritor de varios temas de Aline, entre ellos Chicas Feas. Venían a buscar a Aline y Mari para llevarlas de regreso al distrito, pero cuando Aline salía del departamento, no sabía a dónde irían, o si algo malo estaba sucediendo. Sergio miraba para todos lados, como revisando que no lo estuvieran persiguiendo o que nadie estuviera espiándolos. Los 4 salieron corriendo y se metieron rápidamente en la camioneta. Él siempre era así de misterioso. Tenía delirio de persecución. Sentía que todo mundo lo estaba siguiendo, que todo mundo lo vigilaba, explica Aline. Como Aline suponía, Sergio valoró su valentía y premió su arrojo. Casi llegando al distrito, Sergio la abrazó, la besó y le ofreció matrimonio. Así nomás, en la carretera y camino de regreso al distrito, sin anillo, sin magia y sin vueltas, como si se tratara de resolver un problema matemático o el menú de la cena. Más allá de la sorpresa, Aline coincidió con Sergio. Si quería escapar de la custodia de su madre para quedarse con él, deberían hacerlo con el apoyo de la ley. Aline no sabía que Sergio ya se había casado antes con Lupe Casillas y luego con Raquel Portillo. También desconocía que legalmente Andrade todavía seguía casado con Raquel. Cuando Aline aceptó casarse con Andrade, supo que sus padres no estarían de acuerdo. Sabía que especialmente mortificaría a su madre y que ésta no le daría su apoyo tan fácilmente.
pero como casi todo lo que planeaba y ejecutaba Sergio, increíblemente lo logró. Ni el ataque de llanto, ni las súplicas, ni los razonamientos de Josie convencieron a Lynn de dejar a Sergio. Nuevamente, Sergio le ganó la batalla. Josie podía oponerse al casamiento, pero no podía evitar que su hija se apartara de ese hombre, sobre todo si ella aseguraba estar enamorada de él. Finalmente, Josie se resignó a compartir a su hija en lugar de perderla completamente. Sergio y Aline se casaron en una ceremonia civil en un pequeño restaurante el 19 de noviembre de 1990. Por suerte, Mari Boquitas no había objetado cuando Sergio le pidió que se divorciaran a toda velocidad. Logró quedar soltero otra vez más apenas unos días antes de la boda. Estuvieron presentes la madre de Aline y su padrastro, así como el abogado de Sergio. Aline recibió los brindis tomando Coca-Cola en una copa de champaña, ya que era menor y no podía beber alcohol. Un observador dijo que parecía menos una novia y más una niña recibiendo la primera comunión. Desafortunadamente, Gloria y Mari no pudieron quedarse sino 15 minutos en el festejo, ya que tenían que salir para un concierto. No aparecieron en la boda religiosa 2 semanas más tarde. De alguna forma, entre organizar 2 ceremonias de matrimonio y procesar su segundo divorcio, Sergio había encontrado el tiempo para supervisar el lanzamiento del disco de Gloria. En una semana, Tu Ángel de la Guarda se había disparado a los primeros puestos de la cartelera y les llevaba a la delantera a otros discos en ventas y en solicitudes en la radio. Gloria y Mari se salieron de gira inmediatamente, haciéndole promoción al disco y cantando en arenas pequeñas en todo el país. A medida que la trevimanía se extendía por todo el país, Sergio comprendía con rapidez que los auditorios acostumbrados con capacidad para 5,000 personas ya no bastarían. El mensaje caló durante una presentación en León, cuando entonó Pelo Suelto, su voz se quedó ahogada entre la del público que llenaba el auditorio y gritaba la letra de la canción. Sergio, a duras penas podía apartar tiempo para la ceremonia de la boda. Por lo tanto, una luna de miel estaba fuera de las posibilidades. Llovían las ofertas de los promotores de conciertos en todo Centro y Sudamérica y en rincones de los Estados Unidos donde residían latinos. Prometían que con el nombre de Gloria fácilmente podían llenar lugares de 20,000 espectadores. Insistíamos en que nos pagaran en efectivo antes del concierto, dice Gloria. Aún con esos términos, los promotores accedieron con entusiasmo. Todo el tiempo aparecían maletas llenas de dinero, dice Gloria, hasta el punto en que verlas me parecía enloquecedor. Los tiempos habían cambiado. La niña sin casa y con el pelo suelto, que 24 meses atrás comía tacos de ojo y mendigaba algunos pesos a las viudas adineradas que sacaban a pasear a sus perros, ahora se divertía recibiendo grandes cantidades de efectivo a diario. Los recién casados tomaron un vuelo para unirse a Gloria y Mari y estar con ellas en la siguiente presentación. Aunque el nuevo disco de Aline estaba grabado y listo para ser lanzado, Sergio le ordenó a Aline que volviera a ponerse sus pantaloncitos cortos y retomara su lugar como corista de Gloria. Para ella fue frustrante y un poco humillante. ¿No se suponía que Aline iba a ser el siguiente gran descubrimiento de Sergio? ¿La próxima Gloria Trevi? Entonces, ¿por qué tenía que ser figura de fondo, sacudiendo una pandereta y gritando las letras del nombre de otra cantante? Quería que yo consiguiera más coristas, dice Aline. Decía que no podía sacarme de la banda de Gloria hasta que no encontrara mi reemplazo. Esa sería la función de Aline. Si quería ver su disco en el mercado, tendría que empezar a reclutar. De repente, su propia entrada a la Academia de Estrellas de Sergio tenía todo el sentido del mundo. Por eso había sido que Gloria merodeaba los alrededores de la emisora, mientras que docenas de muchachas hacían fila para entrar a ver a Pablito Ruiz. No era ninguna coincidencia. Se dio cuenta Aline, en ese momento, Gloria estaba esperando a que su primer disco saliera a la luz. Sergio debió haberle dicho lo mismo a Gloria. Primero encuentra a otra chica que te sustituya y luego veremos lo del disco. Lo mismo sucedió con Mari Boquitas. Durante todo el tiempo que Aline la había conocido, Mari había estado esperando a que le dieran la oportunidad de grabar un disco como solista mientras hacía las funciones de corista de Gloria, y principal lugarteniente en la Academia de Estrellas de Sergio. Seguramente esa era la rutina. Primero tú le sirves a Sergio y luego Sergio te sirve a ti. No recibes lo que quieres hasta que Sergio haya recibido lo que él quiere. Y lo que Sergio quería era, pues, en realidad Sergio no lo decía.
No exigía nada explícitamente. Sergio nunca le dijo a Aline que le consiguiera una jovencita con quien tener relaciones sexuales. Sergio, recuerda a Aline, simplemente le dijo que encontrara a alguien apropiado. Pero Aline sabía perfectamente el tipo de muchacha que buscaba Sergio. Quería una que luciera como Aline, se comportara como Aline y, lo más importante, que obedeciera como Aline. Y hasta que no encontrara la candidata adecuadamente complaciente, Chicas Feas permanecería bajo llave en un cajón del escritorio de Sergio. Esta vez, Sergio podía amenazar con matar el disco de Aline sin temer nada, puesto que el peligro de que ella se escapara fuera a contarle a su madre había dejado de existir el día que ella le había dado el sí. Y así fue como a las pocas semanas de su boda, Aline empezó a buscar la siguiente novia de Sergio por todo el país. Curiosamente, Gloria lo confirma en las memorias que escribió en prisión, aunque sugiere que la instigadora era Aline. Aline proponía coristas a diestra y siniestra, para que Sergio eligiera una que la sustituyera en la banda, y así poder hacer de ella planes concretos para lanzarse como solista. Si bien Aline quizás no lograba expresar las especificaciones de Sergio, Gloria no tenía problema en dispararlas con soltura. Los requisitos, dice, eran juventud, belleza y voz. Por eso Aline invitaba a las audiciones a todas las niñas de pinta medio decente que se le cruzaban en el camino. En ese entonces, ser joven era el requisito número 1, seguido de belleza. La capacidad de cantar iba de última y el entrenamiento y la experiencia no contaban para nada. La juventud era algo que Aline estaba peligrosamente cercana a perder. Y eso, antes de la necesidad de tener otra voz en el coro, probablemente explica por qué Sergio escogió ese momento para despacharla en busca de chicas. Quizás la noción no se hubiera despertado todavía en la conciencia de Aline, pero Gloria y Mari sabían por experiencia personal que Aline estaba muy cerca del otro lado de la colina. Aunque Sergio y Aline habían estado casados tan solo unas semanas, Aline se acercaba con rapidez a los 16 años, exactamente la edad en la cual Sergio había soltado a Gloria y a Mari. Sergio había convertido a Mari en una boquita a los 14, se había casado con ella cuando tenía 15 y la había descendido a lugarteniente de la academia y a objeto sexual secundario a los 16. El caso de Gloria era el mismo. Le había ganado a docenas de competidoras para lograr ese último cupo en Boquitas Pintadas cuando tenía 13 años y había ocupado un lugar en el corazón de Sergio durante los siguientes 2 años. Pero apenas Gloria cumplió los 16, quedó en la calle. Solamente logró que Sergio se fijara en ella nuevamente cuando tenía algo para ofrecer además de sí misma. Un cuaderno lleno de canciones de éxito asegurado y el cheque correspondiente a una buena herencia con el cual grabarlas. Para su misión, Aline contaba con la ayuda de muchos rincones. Sergio había dado inicio a una revista llamada Las insólitas, increíbles e inverosímiles aventuras de Gloria Trevi. Las aventuras era más bien un libro de tiras cómicas que una revista. Más que nada, consistía en fotografías y dibujos, y su grupo objetivo eran claramente las preadolescentes. Gloria dibujaba ella misma la tira cómica en su típico estilo infantil. Por lo general representaba a una niña de cara redonda con grandes ojos redondos que se metía en problemas en la escuela o que coqueteaba con un compañero, mientras que alrededor de sus cabezas flotaban un montón de corazoncitos rojos. Había algunas letras de canciones, interpreta tu mismo pelo suelto, y para el primer número, una fotografía de página entera de los bonitos y pronto olvidados rostros de clase 69. El resto de la revista estaba dedicado a las fotografías de Gloria cantando, modelando ropas muy ajustadas o posando con sus admiradores. Las admiradoras siempre eran niñas y nunca parecían mayores a 12 años. En uno de los números apareció una sección extraña, apretujada entre fotos de admiradoras vestidas como Gloria, de minifalda y medias rasgadas y avisos del inminente calendario de Gloria Trevi en bikini. Había un dibujo de página completa de una hermosa mujer desnuda, con un pezón al aire y una mano en la ingle. A lo largo de su espalda y detrás de su cadera había una serie de preguntas como ¿con qué frecuencia haces el amor? ¿Con quién? El resto de la revista estaba dedicado a las fotografías de Gloria cantando, modelando ropas muy ajustadas o posando con sus admiradores. Las admiradoras siempre eran niñas y nunca parecían mayores a 12 años. En uno de los números apareció una sección extraña,
apretujada entre fotos de admiradoras vestidas como Gloria, de minifalda y medias rasgadas, y avisos del inminente calendario de Gloria Trevi en bikini, había un dibujo de página completa de una hermosa mujer desnuda, con un pezón al aire y una mano en la ingle. A lo largo de su espalda y detrás de su cadera había una serie de preguntas como: ¿con qué frecuencia haces el amor? ¿Con quién? El único rótulo que aparecía sobre esta prueba era la palabra test y una explicación vaga. Quizás te estés preguntando, ¿por qué hacen esto? Bien, lo hacemos porque queremos completar una encuesta sobre las prácticas sexuales verdaderas entre los jóvenes de nuestro país, y así poder ayudar a responder a las preguntas que puedan tener. Estaba a continuación de un artículo sobre el SIDA y era aparentemente una prueba diseñada para ayudar a educar a las niñas sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero tenía un tono extrañamente mandón. Hemos recibido muy pocas respuestas, así que atención, muévanse y envíenos sus respuestas. Y no había indicio alguno de cómo era que Sergio y Gloria planeaban utilizar las cartas que recibieran. Pensaban publicar los resultados, o financiar una investigación, o iniciar una columna de consejos sobre sexualidad. No había manera de saberlo, ni ninguna pista en cuanto a por qué una cantante de música pop de 20 años, convertida en aficionada a investigar sobre SIDA, y su representante necesitaban saber con quién y cómo te sentiste. En varios de los primeros números de Las Aventuras había otro segmento especial, un concurso llamado Los Coros de Gloria. Cualquier niña que quisiera presentarse para ser corista de Gloria debía enviar 2 fotografías, una de cara y otra de cuerpo entero, además de un cassette de audio o de video en la cual cantaran. Las ganadoras, según el concurso, podrían viajar, ensayar y aparecer en una escena en un concierto real de Gloria Trevi. Además, las afortunadas niñas disfrutarían de un buen salario, un magnífico ambiente de trabajo y la posibilidad de lanzarse también como cantantes profesionales. El concurso era una extraña desviación del meticuloso profesionalismo de Sergio. Todos los aspectos de la música de Gloria estaban bajo su estricta supervisión. Él aprobaba o reprobaba todas sus canciones, reescribía las letras, elegía a los músicos del estudio, mezclaba y arreglaba personalmente cada canción de sus discos y seleccionaba y contrataba a cada uno de los integrantes de la banda. Incluso había escrito la supuesta introducción personal al disco de Aline, pero si se trataba de fortalecer y complementar la voz de Gloria con la armonización de un coro de curtidos profesionales, Sergio estaba dispuesto a hacer caso omiso del hondo repertorio de talentos experimentados disponibles para una estrella del calibre de Gloria, y elegir por el contrario aleatoriamente una adolescente a base de una foto y un cassette. Aline fue quien pescó a la mejor recluta de todas, Marlene Calderón. La vio durante un concurso de talentos en Los Mochis. Cuando Marlene se le acercó a Aline a pedirle un autógrafo, después de una presentación, y le dijo cuánto anhelaba ser famosa, de repente Aline cayó en cuenta de que a Sergio le encantaría esta niña. Marlene tenía 13 años, era perfecta. Aline se la describió a Sergio cuando regresó a la Ciudad de México. Bien, hazla traer. Recuerda que ella le respondió. Despachó a Aline y a Andrea para Los Mochis con la misión de traer a Marlene a presentar su audición. Aline no estuvo presente en el lugar de la audición y nunca le preguntó a Marlene si había tenido que desnudarse, pero sí estaba ahí cuando Sergio habló con la madre de Marlene y le dio la noticia de que Marlene se había ganado la beca. Es decir, si su madre la autorizaba a marcharse de casa para venir a vivir a la Academia de Estrellas. Repitió exactamente lo que le había dicho mi madre años atrás, recuerda Aline. El mismo cuento, excepto que en esta ocasión Sergio tenía pruebas. Había convertido a Gloria en una superestrella y Aline ya aparecía en televisión como preámbulo al lanzamiento de su disco. Una semana después, Aline y Andrea regresaron a Los Mochis para acompañar a Marlene en su viaje a la Ciudad de México. La madre de Marlene se aferró a Aline, rogándole que cuidara a su bebé. Si esa pobre mujer hubiera sabido en ese momento que todo era un truco y hubiera sabido todo lo que le esperaba a su hija, diría después Aline, y era culpa mía. No obstante, había 2 grandes diferencias entre Aline y Marlene.
Cuando llegó a la academia, Marlene se sometió casi instantáneamente a diferencia de Aline, que no supo de las relaciones en curso entre Sergio, Mari y Gloria, sino cuando ya había caído. Marlene sabía que Sergio estaba casado con Aline, pero al parecer no le importó. Todo fue igual que conmigo, excepto que ella cayó mucho más rápido, dice Aline. En un mes estaba completamente instalada en el sistema, queriendo decir que sabía lo que ocurría en la oficina, quién era quién, cuáles eran sus obligaciones y cuál era su papel en el juego. Empezó a salir con Sergio. Era evidente. Estaba con él en su oficina todo el día y estaba a su lado todo el tiempo. Había empezado a castigarla, lo mismo que a mí. Para mediados de 1991, en esencia, Aline había sido proxeneta de una colegiala de 13 años para su esposo entrado en años, y se mantenía impasible mientras que ellos desaparecían en la oficina para tener relaciones. Pero las compañeras del lecho de Sergio no estaban limitadas a su esposa y su nueva novia, Marlene. Según el recuento de la propia Gloria, Sergio también tenía relaciones sexuales por lo menos con otras 5 integrantes del clan que estaban en constante expansión, incluyendo a Sonia, integrante del clan durante mucho tiempo, Wendy Castelo, una recluta reciente, Katia de la Cuesta, Andrea, la amiga de la infancia de Gloria, y la misma Gloria, por lo menos en su cumpleaños más reciente. Gloria cuenta: me acarició con fuerza y sentido de propiedad, relataría después. Luego hicimos el amor hasta quedarnos dormidos. Y esas eran apenas las muchachas con quien ella estaba segura de que él estaba durmiendo. Sospecho que tenía otras aventurillas, agrega Gloria, aunque no podría estar segura. Pero Aline tenía lo que quería. Chicas Feas salía a la venta, en gran medida debido a la influencia de Sergio. En primer lugar, Sergio puso a Aline en la portada de la revista de Gloria, y luego, según Gloria, empezó a ejercer una cierta presión sobre los directores musicales de las más grandes emisoras de México. Dice Aline que pudiendo utilizar a Gloria como palanca, Sergio forzaba a las emisoras a declarar que la canción de Aline estaba entre las 5 más solicitadas. Si los directores no querían ayudarle a Aline, pues bien, a lo mejor Gloria no estaría disponible para hacer la promoción en esa emisora. La estrategia funcionó a la perfección, diría luego Gloria. Sergio logró inclusive enganchar a Raúl Velasco y a asombrar a Aline consiguiéndole una aparición en Siempre en Domingo. Sin embargo, su aparición en el programa resultó ser tristemente mediocre, excepto por una cuestión. A diferencia de su mentora que se devoró el escenario ante la oportunidad de aparecer en televisión en vivo, Aline estaba tan abrumada por la emoción que a duras penas logró medio trinar Chicas Feas antes de empezar a llorar. Fue extraño y un poco triste. A pesar de haber pasado 2 años estudiando con el más grande fabricante de estrellas de México y con la más fulgurante estrella de México, Aline daba la impresión de ser tan solo otra baladista sensiblera, atorada con sus sollozos. Precisamente el tipo de cantante, según advertencia frecuente de Sergio, que ya no tendría un ápice de posibilidades en el ambiente de la industria mexicana. Pero pese a la humedad de sus ojos en el escenario, Aline se endureció en otros aspectos. Según Gloria, Aline se había convertido en una especie de aventurera sexual. Una vez, cuenta Gloria, entró a la habitación y encontró a Aline en la cama con Sergio y Katia de la Cuesta. Según lo reconoce la propia Aline, ya no le molestaban los castigos de Sergio, ni su propio sentido de culpa por haber atraído a Marlene a la Academia de Estrellas. Todo era mucho más de lo que había podido soñar, relata Aline en sus memorias. Lo demás, lo feo, no me molestaba ya tanto. Todo tiene un precio en la vida, suponía yo, y yo ya había pagado por lo que había obtenido. Y cuando dejó de recibir lo que había pagado por obtener, se marchó. Predeciblemente, con el concurso Los Coros de Gloria, los cassettes llegaban a chorros, y Gloria empezó a escuchar un nuevo alarido adolescente cuando salía escoltada hacia su limusina al final de los conciertos. En lugar de pedirle autógrafos, las niñas ahora le imploraban que se les diera una audición personal, y si tenían la pinta requerida, Gloria o Aline o Mari se aseguraban de que se les concediera una audición. Gloria trajo a Andrea, su amiga de la infancia, desde Monterrey. Mari trajo a Gaby, de 20 años, desde el remoto Tamaulipas, pero a Sergio no le interesó mucho.
Las hermanas de la Cuesta aparecieron por sí solas. Gloria recuerda una tarde en la Academia de Estrellas, en la que estaba en medio de una sesión de fotografías con una banda de mariachis, cuando fue llamada a la oficina de Sergio. Sergio y Aline les hablaban emocionadas a dos jovencitas. Tenían también una tercera hermanita, pero era pequeña. Sergio le dijo que también quería conocerla. Se trataba de Katia y Carla de la Cuesta, y la hermana menor en cuestión era Carola de la Cuesta.